tratar un poco de focalizar un poco este asunto de cáncer y vacunas, bueno, pues hay como 3 perspectivas, ¿no?, desde las que se pueden mirar, ¿no? Uno es pues las vacunas preventivas, ¿no?, de cánceres que se pueden evitar, que están asociados a virus, como el del papiloma, la hepatitis B. Luego están las que se llaman vacunas contra el cáncer, que están aún en investigación, aunque esta semana ya ha habido quien le ha puesto fecha a esas vacunas. Y luego están, bueno, pues las que tenemos todos, que forman parte del calendario vacunal y que nos protegen frente a infecciones, ¿no? Pues nosotros tenemos una inmunidad innata, ¿no?, que detecta si tengo que ser tolerante a eso porque no es peligroso o si tengo que establecer una respuesta inmune. Una vez tenemos eso, pues se reconoce, digamos, el señuelo de peligro, ¿no?, y hay una célula que presenta ese señuelo, viaja a los ganglios y se la presenta a los linfocitos y les entrena. Tienes que reaccionar contra esto, ¿no? Yo sí he recibido información y sí ha habido una atención y un cuidado porque tuviese tanto las vacunas de COVID como las de gripe, al menos en su justo momento, ¿no? Como tal. Desde luego nos falta esa información al detalle, ¿no? Saber cuándo son óptimas, que siempre surgen dudas. Con la vacuna lo que hace es exponernos a esa señal de peligro, ¿no? Entonces esa señal de peligro puede ser el propio agente infeccioso atenuado, ¿no?, pero conserva capacidad replicativa, o puede ser un agente inactivo, ¿vale? Que, bueno, pues puede ser hecho con tecnología recombinante, distintas proteínas del virus o de la bacteria o lo de que corresponda, ¿no? Sí que es importante el matiz de si el agente es vivo atenuado o no lo es, porque al estar inmunodeprimidos, un agente vivo atenuado puede proliferar, ¿vale? Y por eso es importante que esas vacunas, en caso de necesitarlas, se den un tiempo antes del tratamiento o un tiempo después, cuando el sujeto pues, ha recuperado, digamos, un poco su capacidad de luchar contra eso, de que no le produzca un mal mayor, ¿no? Tú a tus pacientes, si tienes que priorizar una vacuna, ¿cuál sería en estos momentos? Yo empiezo por el COVID, el neumococo y la gripe. Además esas son, pues eso, el COVID y la gripe son estacionales, o sea que todos los otoños, allá por septiembre, octubre, ya estás empezando a hablar de ese tema. Y el neumococo, pues en algún momento del principio tienes que hablar de ponerle al día la vacuna. Eso. Primero has dicho COVID, ¿no? Es inevitable hablar pues de la vacuna del COVID. Cuando se empezó a priorizar, ¿no?, se empezó priorizando grupos etarios y enseguida empezaron los grupos de riesgo y se decidió que se les diera ARN mensajero y no vector. ¿Hay algún motivo? Yo creo que había mucha confusión al principio con las vacunas del COVID, ¿no? De hecho, había una situación un poco paralela en la que paciente por un grupo de edad recibía un tipo de vacuna y por ser paciente con cáncer entraba en varios grupos, y al final ha habido pacientes, porque estaba la historia aquella de que si había mayor riesgo de trombosis, aquello fue un poco un tema bastante confuso que tampoco parece que al final sea tan así. A ver, yo creo que uno de los problemas que hemos vivido con la vacunación COVID es que, a ver, las vacunas son medicamentos que realmente están seguidos, que tienen un estrecho control de farmacovigilancia, pero es que lo hemos vivido en el día a día durante el COVID. No eran vacunas que estaban testadas antes, como la de la gripe, el sarampión, no sé qué. No, es que tú lo ibas descubriendo conforme en vivo y en directo. Cuando te tocaba a ti el turno de COVID, ¿no?, como está diciendo Sara, íbamos viendo pues efectos adversos, toda la información en vivo y en directo. ¿A ti te generó algún tipo de inquietud? O sea, lo primero que te preguntaste fue ¿qué efectos secundarios puede tener en mí esta vacuna? Yo personalmente no, o sea, eso no me sucedió a mí, pero porque mi manera de enfocar tanto la enfermedad como la vacunación es esto, ¿no? O sea, confío plenamente en la vacunación y creo que tengo que estar lo mejor preparada posible para afrontar mi tratamiento y de eso se trata. ¿Las reacciones de la vacuna COVID son distintas a las de otras vacunas? Hay algunas peculiaridades, yo creo, ¿no? O sea, que, bueno, lo primero que normalmente a todos nos produce la vacuna del COVID es que, bueno, pues tenemos fiebre, ¿no? Quizás escalofríos, molestias o no en la zona de infección, que eso es común a todas las vacunas, ¿no?
bueno, se habló mucho de si los trombos sí, los trombos no. Bueno, no parece claro que sea así. Pues sí, algún caso hay, incluso de bajada de plaquetas también, ¿no? Pero no precluye el ponerlo la vacuna, ¿no? Y luego otra cosa que, bueno, yo particularmente, como había comentado antes Adaya, yo me dedico al cáncer de mama, entonces esto ha sido un problema. La vacunación COVID, pues nos la ponemos en los deltoides habitualmente, ¿no? En los brazos. Entonces sí que se ha visto. Y claro, los que nos dedicamos a la mama lo vimos muy rápido, que puede haber un aumento de las adenopatías de los ganglios en las axilas, y esto producía un estupor en todo el mundo porque, claro, la paciente veía eso, al principio no estaba tan definido, luego ya la Sociedad Americana de Radiólogos dijo, oye, esto con la vacuna del COVID, pues bueno, puede suceder, los radiólogos al principio nos hacíamos ahí un seguimiento muy estrecho, luego ya ves que el seguimiento quizás no tiene que ser tan estrecho, elegir el brazo que no corresponda a la mama para tampoco llevarse un susto, pero es que no solo eran las pacientes de mama, es que los pacientes en general que se hacían un PET-TAC, por ejemplo, no solo podían ser ganglios en las axilas, sino que podían ser ganglios en otras localizaciones, y esto quizás bueno, pues en los pacientes en el día a día pues ha podido ocasionar algo de ruido. Eso se ve que lo produce la vacuna del COVID como parte de, digamos, de la reacción inmune, y lo que hay que hacer es tenerlo en cuenta, pues si uno se va a hacer una PET-TAC, pues decir cuánto se ha vacunado o no del COVID y tenerlo claro, ¿no? Si hablamos de otras vacunas, ¿el paciente oncológico tiene algún tipo de reacción distinta al que no lo es? ¿O? No especialmente. O sea, los principales síntomas son esos de casi todas las vacunas, ¿no? La fiebre, el malestar general, quizás el dolor en el punto de infección. En todo caso, también hay que mirar, como decía Marta, que yo creo que eso, ¿qué pasa en el otro lado de la balanza? O sea, esos son los efectos secundarios que te produce una vacuna, pero ¿cuáles son de lo que te previene una vacuna? Que es lo que estás tratando de evitar, ¿no? O sea, al final todo es una escala riesgo-beneficio. El tema de vacuna y cáncer es tan importante que se obtiene un posicionamiento al respecto. Lo he leído y lo he visto, bueno, pues que aclara mucho sobre todo el momento en el que se deben poner estas vacunas. De hecho, hay un posicionamiento con una versión paciente que nos puede servir de referencia, ¿no? para que las pacientes en la web pues puedan acceder. Y eso quizás en cuanto a fuentes es importante, porque por ejemplo si te metes en Google, lo que comentábamos antes, bueno, muchas de las fuentes que te salen pues son americanas, bueno, sobre todo americanas, he hecho la prueba estos días y sobre todo son fuentes americanas. A ver, son la referencia, pero es verdad que no son exactamente iguales las vacunas que hay allí que hay aquí, y al final te puede producir un poco más de confusión. ¿Qué dice SEON cuando debe una paciente? Pues ahí volvemos a las vacunas inactivadas o las vivas atenuadas, ¿no? Las vivas atenuadas hemos dicho que son las que hay que tener cuidado y que durante el tratamiento activo no debemos poner. Se tienen que poner, si nosotros preveemos que son necesarias, 4 semanas antes de empezar el tratamiento, lo cual a veces no es tan fácil porque normalmente un tratamiento oncológico no puede esperar 4 semanas. A menos que conozcas a la paciente muy pronto y luego vaya a hacer una cirugía y vuelva, pues no se me ocurre así un contexto tal. O 3 meses después de haber acabado los tratamientos. Y luego las vacunas inactivadas, esas se pueden poner hasta 2 semanas antes, eso ya es más razonable, ¿no? Ya hemos dicho que ahí entra el neumococo, la gripe, todas estas, y hombre, a veces 2 semanas sí que se puede más o menos esperar, ¿no? Lo que sí que se recomienda en el posicionamiento SEOMI en general es que tampoco puedes parar el tratamiento oncológico necesario por reponerte una vacuna, o sea que tienes que medir un poco. Y luego hay vacunas, pues como sobre todo la de la gripe estacional, el COVID tal, que esas se ponen durante el tratamiento porque se ponen periódicamente a lo largo del año. Entonces la recomendación sobre en qué momento del ciclo ponerla, eso es más complicado. Depende, no hay una recomendación concreta, depende del ciclo, ¿no? Pues hombre, tratar desde luego de no ponerlas en el momento en que estás haciendo el mínimo de defensas, no tendría ningún sentido, ¿no? Los pacientes con cáncer pueden también solapar estas 2 vacunas o llegado el caso incluso otras vacunas. ¿O también hay que verlo? O sea, no se pueden solapar todas las vacunas, pero algunas vacunas sí se pueden combinar, como la del COVID y la gripe, ¿no? A ver, a priori la respuesta sería sí, se pueden dar juntas, pero hombre, yo diría en cada caso particular cómo es la cosa. A un centro de vacunación internacional, mejor preguntar con el oncólogo de las vacunas aconsejadas
El problema de las vacunas para los viajes es que algunas son vivas, inactivadas. Hay que tener cuidado con la fiebre amarilla, ¿no? La fiebre tifoidea, la del cólera. Entonces, esas vacunas vivas no se pueden recibir mientras estás con tratamiento oncológico activo. Todas estas vacunas que nos está comentando Sara, ¿tú te las has puesto? Bueno, ahora creo que tétanos no estoy segura de si hay estas vacunas que se pusieron hace 20, 30 años, desconozco si... No lo sigo, o sea, tengo que, gracias a SEON y a este congreso, voy a ponerme al día, sí. Me gustaría trasladar una pregunta que nos formulaba una compañera de la asociación, que ella está en un estudio clínico y estaba pendiente de una 5ª dosis, no una 4ª. Entonces se preguntaba si ustedes la recomendarían o no, si tendría que tener un poco de cuidado. Y luego, aparte de esta pregunta, en general, bueno, oyéndolas a ustedes sobre otro tipo de cuestiones, ¿qué pasa con las vacunas de alergia? Yo, en mi caso, llevo ya 3 años sin vacunarme de nada de la alergia, soy súper alérgica. Este año he experimentado un episodio horrible, encima con la contaminación que hay, lo he pasado muy mal. Y no sé si sería bueno intentar remontar otra vez ese tema o si tengo que hablar con mi oncóloga, etcétera. Bueno, esas 2 preguntas, la 5ª dosis y la vacuna de alergia. Hombre, yo la 5ª dosis, ya estamos como muy avanzados. Hombre, vería el caso concreto de esa compañera, no lo sé, a lo mejor está con un grado de inmunosupresión muy profundo y por eso es necesario su 5ª dosis, ¿no? Porque en realidad, o sea, lo que se aprobó de entrada eran las 2 dosis más la dosis adicional para las pacientes inmunodeprimidos, porque ese es un problema en el que no hemos profundizado, pero es verdad que la respuesta a las vacunas nos la ponemos, pero también es algo peor. Entonces, por eso en determinados grupos de población, en particular el grupo 7, se incluyó esa dosis adicional y ahora estamos en la 4ª dosis, que sería la dosis, llamémosle estacional o de recuerdo. La 5ª, pues ya es haber corrido mucho a todas las anteriores, dependerá si ha tenido infección COVID o no, del tiempo que ha pasado desde eso, si han pasado 5 o 6 meses o no ha pasado. En fin, no sé, o sea, creo que habría que individualizar mucho la decisión en esa enferma y bueno, y luego en todos los ensayos clínicos, que eso no lo hemos comentado, pero bueno, siempre, a ver, la vacuna del COVID no va a haber problema, en la mayor parte de ellos no hay problema, pero comunicarlo con el promotor de la molécula para ver si hay algún tipo de interferencia, ¿no? Y la otra duda era lo de las vacunas de la alergia. Hombre, es verdad, bueno, como decía Marta, lo voy a decir y mañana va a pasar otra cosa. No, parece que la incidencia de COVID, pues bueno, creo que repunta un poquito estos días, pero bueno, que está mucho más baja, ¿no? Que estamos en una situación buena ahora mismo y quizás es el momento para ir empezando a retomar, ¿no?, el continuo. Yo te recomendaría hablar con tu oncólogo, porque depende del tratamiento que estés llevando, pues será el momento, ¿no?, para que esas vacunas de la alergia realmente te ayuden, seas capaz de inmunizar, de hacer una respuesta inmune adecuada, ¿no? Pero quizás es momento de retomar todo eso, ¿no? Gracias también a los que estáis aquí, a los que nos están siguiendo por streaming y pues toca ahora hablar de ejercicio físico. Muchas gracias.